Hola, bienvenidos al sexto episodio de Conexión Contable. El día de hoy contamos con la grata participación de un destacado profesional de la contaduría pública, el licenciado Reinaldo Rodríguez. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es los inicios del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública. Les comento un poco sobre la experiencia de nuestro invitado el día de hoy. Es un socio retirado de PricewaterhouseCoopers, socio de Assurant a cargo de empresas transnacionales, dice, locales y regionales en la industria financiera, de consumo y servicios. También socio de servicios de asesoría en impuestos corporativos, auditoría interna, evaluación de empresas, due diligence, conversiones de NIF a US GAAP, entre otros de los cargos que tuvo el licenciado en PricewaterhouseCoopers. Además trabajó también en Banco de Honduras, Citibank. Además tiene como formación académica licenciado en Contaduría Pública y Finanzas en la universidad, también catedrático de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas, y sus áreas de especialización son Administración, Gestión de Riesgo, Operativos en los Negocios, Contabilidad y Auditoría Interna, Finanzas Corporativas. Así que le damos la bienvenida al licenciado Reinaldo Rodríguez. Licenciado, ¿qué tal? Muchas ¿Cómo está? gracias. Bienvenido a Conexión Contable. Muy generoso con la presentación, muchas gracias. Y muy contento de estar aquí participando en el programa de promoción del colegio y con mucho ganas de compartir los conocimientos y la experiencia mía en esta carrera, claro. Excelente, licenciado, bienvenido. Quisiéramos empezar con una pregunta así sencilla para que lo conozcan un poco nuestros colegas. ¿Dónde nació usted, licenciado? Yo nací aquí en Tegucigalpa y hice todos mis estudios en Tegucigalpa, en todo el sistema público del país, escuelas, y universidades y colegios y universidades. Ok, licenciado, ¿y cómo surgió en usted el deseo, la pasión por ser contador público? Cuéntenos un poco de esos inicios, cómo se orienta usted a Sí, estudiar esta hermosa carrera. pues mire, esto tiene que ver, me imagino yo, con la evolución de la sociedad en el tiempo. En nuestro tiempo teníamos, yo te estoy hablando de 1960, teníamos muy pocas gente universitaria en la sociedad y en público. Y teníamos la convicción de que los hijos teníamos que graduarnos y contribuir a la economía familiar muy rápido. Sí, Y la carrera de perito mercantil, que en aquel tiempo era la carrera de de comercio. comercio y contaduría evolucionada, pues era el camino más corto y yo me orienté en eso con la finalidad de poder rápidamente incorporarme a trabajar y poder contribuir con mi familia en su economía. Ok, Y esa es perfecto. la primera motivación, Mire, francamente. interesante. Vamos a comenzar luego con el licenciado con preguntas relacionadas al Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública, porque pues el licenciado conoce los inicios y queremos que usted, también como miembro del colegio, conozca cómo surgió esta organización gremial en la cual estamos los contadores públicos a nivel universitario. Continuamos platicando con el licenciado Reinaldo Rodríguez y una de las cosas interesantes es que el primer presidente que tuvo este Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública fue el licenciado Reinaldo Rodríguez. Por eso, licenciado, cuéntenos cómo inicia esta idea de formar el Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios. Bueno, como dije, les conté previamente, pues me hice perito mercantil y contador público, que era el único colegio que agrupaba a los contadores graduados del sistema educativo medio del país, que era la única formación. Cuando yo salí, yo creo que la universidad estaba iniciando la carrera, era muy incipiente. Y, y me empecé a relacionar con contadores ya en los últimos años, o casi graduados o graduados, muy temprano. Yo ya trabajaba en una firma de contadores públicos, que era
una firma internacional, donde empecé a trabajar por mera suerte. Empecé a trabajar en una firma de auditores y contadores públicos a nivel mundial. Ujú. Y entonces me empecé a relacionar, obviamente que ingresé a la universidad para seguir progresando. Y ahí pues pude relacionarme con muchos contadores que ahora son, puedo mencionar algunos nombres: Jorge Valdés, la misma licenciada María Antonia. María Antonia, sí. Y yo estaba muy en los niveles muy bajos de la carrera porque tenía que trabajar y estudiar. Un poco, licenciado, de lo que la mayor parte de nuestros profesionales, que les toca trabajar y estudiar. Bueno, Y es bien lento el avance. el avance, pues. Entonces yo tenía la ventaja que yo era de los poquísimos que trabajábamos en firmas, ejerciendo la carrera ya a nivel más superior, pero siendo perito, y me relacionaba con los que eran profesionales que estaban recién graduados, entonces teníamos una relación. Y así me fui involucrando, logré graduarme con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, por lo lento que Era el proceso, sí. Y yo ingresé en una asociación de egresados de contaduría pública. Sí. Que era la primogénis del colegio. Del colegio. Es decir, era como la célula de formación de un colegio. Ah, ok. Sí. Y ahí estaban los egresados más conspicuos, usando la palabra esta. Lo más granado de la carrera estaba en la asociación. Ahí puedo mencionar nombres, bastantes. Y yo me afilié, claro. Y el objetivo único de esa asociación era lograr un colegio. Pero estuvimos muchísimos años. Yo sí me puedo pensar que estuvimos casi 10 años como asociación, si no más. Y bueno, o la ley no estaba suficientemente redactada, o no había quien la impulsara, o no caminaba en el Congreso, y así estuvimos mucho tiempo. Hasta que yo ya estaba un poquito más maduro, daba clases en la universidad, y nos entró un sentido de urgencia, porque la ley de colegiación es una ley obligatoria. Sí. O sea que estamos obligados a colegiarnos. Sí. Pero el Estado no nos daba la aprobación. Colegio. Sí, no le daba la aprobación. Entonces, para la ¿cómo es que hay formación? una ley obligatoria? Decía yo en mi raciocinamiento. ¿Cómo es que hay una ley de obligación? ¿Y cómo es que nosotros, a los contadores universitarios, no nos quieren dar un colegio? Y la verdad era que no había voluntad, ¿cómo dicen aquí? Política para darnos un colegio. Y no sé si hay tiempo, pero si nos ponemos a razonar, ¿a quién le importa si hay o no hay un colegio de contadores? ¿Cuál era el tema del Congreso Nacional de no darnos un colegio? Sí, era algo, digamos, un poco raro contradictorio. Y contradictorio, basado si en hay que, una ley de colegiación obligatoria, si usted tiene los miembros necesarios para un colegio, y es una superación de una carrera. Sí, es el siguiente escalón a nivel universitario. Entonces, ¿cómo es que no tenemos un colegio? Y mire, las leyes, por lo menos 3 proyectos habían entrado al Congreso. ¿Cuál considera usted entonces, licenciado, que fue ese principal reto que tuvieron ustedes para poder finalmente lograr? Porque la Asociación de Egresados me dice que aproximadamente estuvo 10 años en la lucha. ¿Y cómo llega ese momento en el cual superan el reto para poder le voy a formar? Contar, y muy interesante, y espero no herir susceptibilidad de nadie. Pero entonces la pregunta era ¿por qué? Sí. Y lo asocié, como todo aquí en Honduras, tempranamente lo asocié a la política. Los directivos y los contadores destacados del Colegio de Peritos eran los seguros, administradores de aduana, los directores de la SAR o de la DEI, o de lo como se llamara. Sí. Eran los Ministerio de Hacienda, los contralores generales de la República, los directores de presupuesto. Entonces había un gremio
de peritos mercantiles, que yo soy perito mercantil, no tengo nada que ver. Igual que yo, y todavía ellos tuve la son, oportunidad. los quiero mucho, pues. Sí. Pero ese era a mi sentido, no tiene nada que ver si estoy equivocado. Ajá. Pero ese era, digo, bueno, entonces aquí hay un problema, porque si hay otro colegio va a haber un poquito de dispersión, Sí. de un monopolio de algo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es la única razón. La otra razón era que casi todos los congresistas tienen carrera de perito mercantil aquel tiempo, En aquellos tiempos, aunque sí. fueran abogados, aunque fueran lo que fueran. Entonces había mucho ambiente para que el Colegio de Peritos mantuviera La posición que tenía hasta ese momento. el monopolio frente a una carrera universitaria. Entonces ya íbamos cuesta arriba. Comprendo. Entonces ese Y principal reto lo logran ustedes. ¿Y cómo logran convencer al sistema, digamos, al sistema en ese momento para que les termine aprobando la creación del Colegio de bueno, Profesionales como Universitarios? este análisis que yo le digo era un análisis pues de la barrera, entonces dijimos aquí anécdotas, Ujú. no sé el tiempo que da, pero fuimos al presidente del Congreso, tenía ya unos conectes para que nos recibiera, y nos recibió el gordito Castellano, ¿se acuerdan del gordito Sí, sí. Castellano? En paz descanse, sí. Era un líder del gremio de médicos. Sí. Entonces, cuando nos oyó, nos dijo, entre broma y serio, ustedes andan llorando como mujeres los que no pueden defender como hombres. Nosotros conseguimos nuestros estatutos en las calles. Ajá. Y estaba junto con el presidente. Sí. Entonces dijimos, el mensaje fue claro. Aquí si no hacemos presión, No no tendríamos. vamos a tener colegio. No vamos a tener colegio. Entonces, yo era catedrático, muy amigable, muy amigo, muy querido entre los profesores, las autoridades, los líderes estudiantiles que hoy por hoy ya son las dirigentes del colegio, dirigentes políticos, incluso algunos, Mire. eran alumnos. Y, Y entonces les planteamos, pues, el grupo que estábamos, que esto era una lucha. y que había que hacer esa lucha. Y que los únicos que nos podían apoyar era la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con su fuerza y con su estrategia de lucha. Okay. Y convencimos a los dirigentes estudiantiles de la carrera, a los profesores, de hacer una carrera, de ser una lucha prácticamente de calle ante el Congreso Nacional para la aprobación de la ley. Perfecto, licenciado. Vamos a continuar hablando sobre, porque quiero que me dé algunos detalles de nombres, de personajes que podríamos mencionar que lograron este paso para que tuviéramos el colegio hondureño. Ya vamos a continuar platicando con el licenciado. Continuamos hablando sobre los orígenes del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública. Licenciado Reinaldo, ¿nos podría mencionar un poco esos nombres en los cuales poder tener una referencia, quiénes fueron los que apoyaron esa lucha, luego de que usted recibe, que bien lo apunta usted con esa anécdota, que se necesitaba un tipo de presión para poder tener un colegio? Usted dice se necesita la Universidad Nacional y ahí entonces seguro hay algunos que en ese momento eran estudiantes, más docentes que realmente logran o provocan que esa lucha llegue para poder generar el colegio. ¿Se recuerda usted de algunos nombres? Sí, habían unos líderes estudiantiles de la carrera, como en todas las carreras hay. Me acuerdo muy bien de Rodimiro Mejía, que ahora Fue hasta fue congresista, sí. congresista. Decano de nuestra facultad también en este Decano siglo XXI, sí. también. Cardona, una muy beligerante. Sí. Recientemente jubilado de la carrera, el También. licenciado Cardona. Joel Cerrato. Cerrato, estudiante. Y el apoyo de la decanatura, que era en ese tiempo de Jorge Valdés, creo. Y de los líderes de las cátedras.
logramos entonces los profesionales que ejercíamos como socios de las firmas, profesionales, líderes de la carrera, lograr hacer esa conjunción de intereses comunes y hicimos, empezamos con una protesta seria en los bajos del Congreso, con mantas y todo, hasta que el Congreso agarró conciencia y nos nombró una comisión para dictaminar la ley. Habían varios proyectos de varios colegas, creo que Jorge Tobar había introducido. Generado uno también. Generado uno, el licenciado Barnica, que en ese tiempo era socio de Pitt Marley, también había generado otro. Y bueno, ya con una comisión dictaminadora, pues ya la cosa cambió. En que empezó a caminar y hubieron un periodo largo de negociaciones porque el celo profesional del Colegio de Peritos era que él tenía el monopolio, la exclusividad, pero ahora tenía que compartirla y nos teníamos que poner de acuerdo para que coexistiéramos en forma amistosa y pacífica, no se trataba de... Que de hecho muchos estamos en ambos colegios. Sí. No se trataba de que nosotros abrogarnos el derecho que ya tenía el Colegio de Peritos de muchísimos años, sino que pudiéramos convivir. Esa fue la regla que nos impusieron, aunque muchos opinan que deberíamos sustituir y que desapareciera el colegio. Bueno. Pero al final tratamos de convivir y esa fue la regla y esa fue la fórmula mágica para tener la aprobación del Colegio de Peritos, que era indispensable para que la comisión pudiera dictaminar afirmativamente. Lo logramos y logramos tener el colegio finalmente en el Congreso después de muchas anécdotas. El secretario del Congreso era un amigo, muy amigo de Jorge Valdés. Leía muy rápido los artículos y aprueba, y la fórmula se aprueba, queda aprobada, se queda aprobada, era bien rápido. Rapidito, ni chance de levantar mucho la mano. Y salimos muy contentos todos y en paz, pues, realmente. Definitivamente quiero aprovechar este espacio para agradecer. Sé que detrás de los nombres mencionados pueden haber otros que de pronto se nos escapan. Me van a perdonar. Pero sí, agradecer a todos ellos que en su momento fueron los que nos dan la oportunidad a nosotros, una nueva generación, de poder estar en este hermoso gremio como es el Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios. Licenciado Reinaldo, ¿usted cree que el COPUD está cumpliendo los fines de su ley orgánica por lo que fue creado? Voy a darle un comercialito antes, porque me preguntó porque como yo era el número 1. Sí, va. Y entonces, claro, después de la aprobación de la ley, tuvimos la asamblea número 1, fuimos a un lugar social grande, tuvimos una asamblea y... Fue nombrado el primer presidente del colegio. Fui nombrado el primer presidente, desde luego con ventaja sobre los demás candidatos que eran excelentes, contadores, no hay duda, de que yo era catedrático y había organizado, por decir así, o había logrado materializar, digamos, conjuntar la idea que me habían dado y poderla sacar en un efectivo, un resultado positivo. Y me premiaron con ser el primer presidente. Y de ahí vino el tema de inscripciones y yo creo que Jorge Valdés me cedió el honor de ser número 1 porque Jorge creo que es el número 2, no estoy seguro. Ok. Pero con Jorge y yo somos luchadores de esta profesión y todavía estamos, creo que todavía. Y a su criterio personal, luego el tiempo que estuvo de una manera activa dentro del colegio, porque igual sigue siendo referencia para muchos de nosotros. Yo he escuchado de usted, aunque no tenía el privilegio de conocerlo personalmente, pero he escuchado muchos comentarios de los contadores. ¿Usted considera que el colegio está cumpliendo los fines de la ley? Mire, yo personalmente, mi opinión, ¿verdad?
Yo como estaba muy metido en el tema de trabajar con transnacionales y con compañías de contadores públicos mundiales, Ujú. pues uno siempre quiere ver lo mejor que hay, ¿verdad? Y yo miraba en los gremios profesionales mundiales muy orientados al tema de profesionalismo, de ética y de capacitación y de ser mejores en la sociedad y ser los representantes de ser ante la sociedad la profesión que tiene un papel muy preponderante. Ajá. Ese era mi ideal. Eh, pero la ley nuestra y nuestro ambiente tiene eso, desde luego, en los colegios, en todo, no solamente. Ujú. Pero tienen mucho el tema proteccionista y ¿cómo le diríamos? Social, como de protección y de beneficios. Sí, Entonces, esa mezcla creo que es muy latina. Yo creo que en el mundo es más profesional que otra cosa. sí. Eh, lo- Europa, por ejemplo, es Pues bueno, la más... parte social y la parte de protección y toda esa cosa es otro tema que no sé cómo lo resuelven, pero nosotros aquí, todos los gremios médicos son de este tipo. Entonces, cuando se mezcló eso, a mí el miedo que me daba era que nos desviara De la parte de la profesional. parte meramente que era el ideal, o es el ideal, o tener un buen balance en todo caso. Ok. Y, pero así es la realidad y así hemos vivido. Entonces, eso costó muchísimo reencauzar el colegio hacia un crecimiento, porque volviendo a los orígenes, está bien, ya tenemos ley, ¿y ahora qué? Éramos, ¿qué? Contadores, colegiados en ese 20 de momento. la asociación. Sí. Y cómo vive un colegio, ¿verdad? De las cuotas y todo esto. Entonces, pasar de tener ley, habernos costado, a hacer un colegio grande, fuerte, que cumpliera con los dos objetivos, porque ahora eran dos objetivos, no solamente el profesional, sino El sostenimiento. ya eso tomó un montón de tiempo. Ok, perfecto. Vamos a continuar hablando con el licenciado porque la siguiente pregunta que le voy a hacer, licenciado, tiene que ver desde su perspectiva, ¿qué nos podría aconsejar a nosotros hoy que somos los que estamos al frente del colegio y que recogemos obviamente las experiencias y las vivencias de ustedes para que esto pueda seguir y mejorando cada día más? Vamos a continuar hablando con el licenciado sobre los orígenes del colegio. Licenciado, cuéntenos un poco desde su perspectiva, ¿qué oportunidades de mejora usted nos podría orientar para el colegio? ¿Qué usted ha visualizado para poder seguir avanzando? Porque yo estoy claro que como estamos hoy, sin duda que es mucho mejor que cuando ustedes iniciaron la lucha. Yo creo que la perspectiva es en mejora, pero creo que podemos seguir avanzando y mejorar aún más. Mire, yo creo que el colegio al final tiene tres ramas, grandes ramas de los profesionales que la componen, ¿verdad? Están los contadores privados que sirven privadamente. Están los auditores internos que tienen un grupo grande. Y están los externos que tienen el tema de las firmas. Ambos es un radio de acción, entonces para mí que los que más tienen beligerancia mundial son las firmas de auditores porque es más amplio el Sí. espectro. Pero después de eso tienen los auditores internos que tienen mucho también internacional y los privados que son el pilar del sector privado nuestro. Sí. Entonces, yo creo que si el colegio logra que las tres ramas superen el aspecto profesional y logremos balancear los recursos del colegio hacia la profesionalización, hacia la divulgación, hacia la proyección de esas tres carreras y logra mantener los beneficios sociales que estamos como un método atractivo y un método de poderle sentir al pago de estar en esto, lograría tener ese balance
dentro de la sociedad, porque los auditores externos tienen un papel, los internos, no digamos, y los privados igual, pero ¿qué tanto hay que avanzar? Y el colegio está trabajando mucho en eso, y creo que con Juntec, que es La Junta Técnica de la Junta Contabilidad. Técnica, los esfuerzos se pueden canalizar para lograr la parte profesional de esta que estamos hablando. Okay. Y ahí está la oportunidad, si lo vemos ahí. Okay. Porque habrá tendencias de crecer muchísimo en lo social y debería, pues, un país como el nuestro, pues Sí, bien. a veces es lo que más se aspira. Y a lo más que se aspira, pero si no tenemos un puesto preponderante en la sociedad, Sí. no va a ser un gran éxito estar muy bien socioeconómicamente hablando si no tenemos un papel preponderante en la sociedad. Y eso solamente somos garantes de la transparencia, somos garantes de la rendición de cuentas, somos partícipes del progreso de los mercados de capitales y cualquiera que sea el nivel de esto. De acuerdo. Licenciado, en muchos países nuestra profesión está, digamos, arropada de una gran responsabilidad y una muy buena valoración. ¿Qué tan valorados en nuestro país somos nosotros como contadores? Mire, el tema de la valorización está dado porque el mundo moderno o el mundo actual se mueve por el mercado de capitales. Uh-huh. Es decir, las bolsas de valores en todo el mundo que manejan toda la masa de los ahorrantes y de los inversionistas, la base fundamental de todo ese sistema es la contaduría pública. Sin contaduría pública no existiría la bolsa de Nueva York. Sí. No puede, sí, porque tiene que haber información financiera fidedigna y confiable. Y eso, si somos la base de todo el mercado de capitales del mundo, pues tenemos un papel muy importante. El problema de nuestros países como Honduras es que nuestro mercado de capitales no existe, uh-huh, o está muy incipiente. De acuerdo. Entonces nuestro papel no puede crecer. Entonces, para que nuestro papel crezca, tiene que desarrollarse el mercado. Sin embargo, nosotros tenemos una gran responsabilidad local, que es ser garantes del sistema financiero y del sistema financiero, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con los usuarios del sistema financiero, llámese desde los ahorros a los bancos, de los bancos hacia las empresas, y en ese ir y venir nosotros estamos ahí, sí, dando fe de esas cifras. Desde el punto de vista de los externos, estamos dando fe desde el punto de vista de los internos que están trabajando en los bancos o en las empresas. Y estamos dando fe desde el punto de vista del contador que prepara los estados financieros. Entonces sí tenemos un papel. No es mayor porque nos hace falta crecer en el ambiente de capitales. Okay. Como un país más avanzado, como decir, quizá Panamá, tiene un poquito más. Perfecto. Lee, ¿cómo visualiza usted el futuro del Colegio de Contadores? Pues muy promisorio. Nuestra juventud está entusiasmada. Es una carrera muy buena. Y en relación a eso, le voy a poner la otra pregunta. Claro, delante de nosotros encontramos un profesional de la contaduría exitoso, pero muchas veces los jóvenes nos hacen estas preguntas en las aulas de clases a nosotros. ¿Se puede ser exitoso como licenciado en contaduría pública? Es que tenemos que, quizás, no sé, la universidad, pero le voy a contar una anécdota si me da tiempo. Perfecto, adelante. Yo me gradué en el Instituto Central de Peritos. No tenía idea, pero ni idea, lo que era un auditor interno o lo que era un contador público de lo que estamos hablando. Uh-huh. Sí sabía que éramos los contadores privados, porque nuestra carrera es como de... Ajá. Sí, que en su tiempo era pues hacer todas aquellas partidas manuales y las hojas de trabajo. Sí. Y tenía idea de que habían en las aduanas y en la renta. Sí. Cuando me entrevista el personaje internacional que me dio trabajo, me dice, ¿y usted por qué tiene título de contador público? Me hizo una pregunta difícil. Sí.
solo se me ocurrió decirle, porque yo puedo trabajar en el sector público. Lo cual es una Mala respuesta sería, ¿no? pésima. Bueno, yo quería adornar un poco ahí. Ya, ¿Por pésima qué? respuesta. Contador público es porque, Sí. uno, ¿verdad? Está en la contaduría pública, ¿vale? Universitaria. Pero el señor sabía bien que yo era un chico que no tenía ni una hora de experiencia, me sacó del colegio prácticamente. Con suerte para mí, ¿verdad? Y eso me quedó nunca se me olvida, ¿verdad? Entonces, seguro que los contadores en las universidades no estamos muy entendiendo a qué campos nos vamos a Todo lo que meter, nos cuál es podemos el meter. mejor, cuál es el que sería más interesante. Y eso no sé si es cuestión de enseñanza, puede ser que sí, porque para mí haber salido sin saber porque era contador público no Sí. dejó de afectarme. Entonces, para mí que la carrera debe tener o un mecanismo para orientar. Mire, contador público de firmas es así, auditor interno es así, y auditor privado es así. Y si usted saca una maestría en finanzas, pues va para allá. Si saca una maestría en cómputo, pues va para allá. Y poder ampliar esa visión para que los muchachos le sientan más sentido. Porque yo le voy a decir una cosa, y no sé si esto es anécdota o no, o es una realidad, pero así como lo miro yo. Muy poca gente de poder económico alto estudia contabilidad. Sí, ¿Se ha fijado? sí, Es una carrera popular. de acuerdo. Y popular, yo pensaba que yo, teniendo esta carrera, podía resolver los problemas míos y de mi familia y de mi padre. Y no me equivoqué. Sí. Entonces no me importa si no hay ricos estudiando contabilidad, está bien, que se vayan a otro lado, que no dejen el camino. Pero sin Pero duda los alguna, que tenemos necesidad de buscar un trabajo, de tener recursos, debemos entender bien todos los campos. Y quizá eso puede ser del colegio o de las universidades. Pero no podemos ser estamos entendiendo exitosos. mucho, a mi juicio, por qué estudiamos esto. Todo lo que podemos realmente Y todo lo que podemos lograr, lograr. es bien amplio. Sin duda alguna. Vamos a continuar hablando con el licenciado Reinaldo porque vamos a una de las secciones más interesantes de Conexión Contable. Continuamos con el licenciado Reinaldo y fíjese que quiero hacerle una contrapregunta, licenciado, porque fíjese que nosotros en sentido general mencionamos que como contadores tenemos tres grandes áreas en las que podemos trabajar, como auditores, como contadores y en la parte financiera. Pero a mí me ha llamado la atención, porque lo he repetido varias veces en este espacio, que en su pensamiento, en su esquema, hay tres formas de impactar como contadores. Los contadores externos, que normalmente son los que están en firmas externas, los contadores internos, que hablamos de la auditoría interna, y nos habla de los contadores privados, ¿verdad? Que ahí podemos estar en el área pública, podemos estar teniendo las empresas privadas. ¿Cómo llega usted a esa conclusión de esas tres áreas en las que podemos destacar nosotros como contadores? Bueno, es que así se reflejan en el mundo. Y si me permite un poco, yo le diría que la que tiene menor ventaja es ser contador privado. Porque el ser contador privado, la parte fundamental, la parte más glamorosa, la parte más importante de una empresa es analizar los datos y no necesariamente generar los datos. Y nosotros somos generadores de datos desde nuestra profesión. Sí. Pero nosotros llegamos como esa carrera de estafetas, ¿verdad? Llegamos hasta cierto punto y ahí nos retraemos. Y otros profesionales hacen el trabajo glamoroso ante las empresas. Ante las juntas directivas. Ante las juntas directivas. Sí. Los contadores no vamos a las juntas directivas. Por eso tenemos Alguien va por nosotros. Buscar ese escalón. Entonces, ese escalón en el mundo se lo ganó la especialización, que son los financieros. Sí, la maestría en finanzas. Los que se dedican a finanzas. Son los que agarran todos los datos que hemos generado con mucho sudor. Sí. Y son los que van a hacer las grandes presentaciones. Y nosotros nos quedamos en el back office. Ajá. Y los del front office son otros profesionales. Entonces, en la carrera privada, que no tengo nada, me encantaría haber sido,
porque uno conoce bien, pero necesita otra evolución para poder llegar al bienestar profesional y la superación, que todos queremos, ¿no? En los auditores internos, no, porque los auditores internos están al tope. El auditor interno está en la junta directiva. Sí. Y los externos, no digamos, pues están... Y a usted en lo particular, el camino que le tocó recorrer, lo ha mencionado también, que fue bendecido, que fue una suerte realmente. ¿Usted volvería a empezar siempre por el área externa para destacar profesionalmente? ¿O cree que el orden debería invertirse un poco de privado a interno a externo? ¿O cuál sería la mejor combinación según su perspectiva? La mejor combinación es la de externo, porque uno estudia muchísimo contabilidad, profundamente, y estudia mucho finanzas, y porque se tiene que desenvolver en un mundo más complejo. Entonces, si uno alcanza plenitud de conocimientos es ahí, y que las firmas lo capacitan a uno de forma gratis, porque es obligación de ellos hacer de usted un máster en cualquier cosa, lo cual no va a suceder en contabilidad privada. Nadie se va a preocupar porque usted sea un genio, ¿verdad? Porque no hay, aquí las firmas se dedican, en los auditores internos, las grandes corporaciones capacitan al auditor interno. Entonces, por eso decía, la menos ventajosa no quiere decir que es la menos conocimiento, es la esta. Pero no hay que quedarse ahí, pues hay que seguir estudiando, hay que seguir superando. Buscar aumentar ese... Para poder aumentar el grado de exposición y exposición. Yo conozco contadores públicos que con maestría en finanzas son unos genios, pues. Ok, entonces todo esto, licenciado, es lo que nos apoya en el sentido de que, sin duda alguna, tenemos una carrera tan noble, amplia, y que sí podemos ser exitosos en nuestro campo de acción. Se lo voy a decir sin temor a equivocarme. El mundo no se mueve sin nosotros. Sí. Totalmente de acuerdo con usted. Pueden cerrar 100 empresas, pero van a abrir 200. El mundo no se mueve sin nosotros, porque nosotros estamos al lado de el mundo capitalista. Y esto no es cuestión de ideología. No, Usted sabe que en China, le voy a contar otra anécdota. China era un país comunista cerrado. Abrió. Y la primera profesión, ¿cuál cree que es la primera profesión del mundo libre que agarró en masa para Estados Unidos? Contadores. No fueron barcos llenos de abogados a China, cuando abrieron. Sí. No fueron ingenieros, eso les sobraba. No fueron médicos, les sobraba. No tenían un contador público en todo China. Y entonces abrieron... Solo mi firma mandó 3,000 en un solo mecatazo a China, para abrir a China a lo que es ahora. Sí. Tenían que organizar la bolsa de valores, tenían que organizar las empresas, tenían que organizar la contabilidad, tenían que... Yo fui invitado, pero había requisitos que no cumplía, no hablaba inglés fluido, ni hablaba mandarín. Pero yo pude haber ido porque la firma recolectó contadores en todo el mundo para ir mandar 3,000 personas a un país del nivel de Chile. Para que mire cómo es el tema, nosotros movemos el mundo. Definitivamente. Y cuando abrieron Rusia... Sucedió lo mismo. Igual. Bueno, ahí está entonces la principal respuesta sobre que sí podemos ser exitosos en esta carrera y que va a depender de cómo nosotros vamos preparándonos y cómo vamos aprovechando las oportunidades que también pues, el mundo laboral nos va ofreciendo. Vamos a pasar entonces ahora, licenciado, a una etapa o a una sección muy interesante. Y llegamos a nuestra sección de partida rápida con el licenciado Reinaldo Rodríguez. Le voy a hacer unas preguntas, licenciado, y su respuesta es lo más corto posible. ¿Ok? Número 1, ¿cuál es su mayor temor? Dejar de trabajar profesionalmente. ¿Cuál es su mayor alegría, licenciado? Disfrutar a mis nietos. ¿Su canción favorita? No tengo.
pero me gusta lo clásico. ¿Su pasatiempo? Golf. El golf. ¿Su mejor maestro? ¿Aquel persona que usted recuerda que impactó mucho? El profesor Pavón, un profesor de costos de secundaria. ¿Qué significa PricewaterhouseCoopers para usted? Una organización increíblemente exitosa y de gran valor. La carrera de Contaduría Pública, ¿qué significado tiene para Reinaldo? Un sueño para mis aspiraciones y para mucha gente. ¿Su mayor satisfacción? Haber coronado mi carrera profesional y haberme jubilado y haber dejado todo esto, huellas que hemos comentado con ustedes, que me ha encantado mucho su estilo y su manera de preguntar y me siento, ese ha sido un mayor de mis logros. Sí. Ok, hemos tenido una hermosa plática con el licenciado Reinaldo Rodríguez sobre los orígenes del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública. Nos ha llamado mucho la atención esas palabras llenas de sabiduría y de conocimiento que nos permiten entender que estamos en una carrera que debemos tomar un protagonismo dentro de la sociedad y que podemos ser exitosos. Así que le cedo ahorita, licenciado, a usted para que pues, se despida de todos los colegas. Bueno, juventudes y colegas activos todavía. Espero que no pasen a condición de retiro como yo, muy rápido. Mi consejo y mi recomendación es que continuemos estudiando siempre. Somos el pilar del mundo que hoy conocemos. Como pudimos, mencioné cosas de China y de Rusia que antes era un tabú y que los contadores fuimos protagonistas de eso y somos parte del desarrollo de esos países. Esos países se alinearon al mundo occidental rapidísimo y no dudo la labor que hicimos nosotros los contadores en eso. Entonces tenemos muchas oportunidades, pero tenemos limitaciones de enseñanzas en las universidades. Las universidades privadas todavía no despegan con mayor diferencia. Uh-huh. Entonces, estudiemos lo más que podamos a lo que el sistema nos da y nosotros pongamos mucho esfuerzo, que es un esfuerzo bien remunerado y que nos va a garantizar a ustedes tener una carrera exitosa en la vida como todos aspiramos. Perfecto. Y esto ha sido Conexión Contable en el episodio número 6 con el licenciado Reinaldo Rodríguez, hablando sobre los orígenes del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública.